Gloria a Dios. Muchas bendiciones a todos y a todas. La paz de Dios sobre sus vidas. Este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en su presencia. Qué lindo es contemplar su hermosura y cuán hermoso es contemplar su santidad. Él habita en la alabanza de su pueblo. Cuando adoramos al Señor, cosas extraordinarias comienzan a acontecer y a suceder en el mundo espiritual. Amén. Saludamos a todos los hermanos y amigos que nos visitan en esta hermosa mañana. Queremos que por favor los que nos visitan por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, se pongan sobre sus pies para darle la bienvenida a esta casa con un aplauso. Las personas que nos visitan, Dios bendiga esa familia que nos visita. Amén. Son bienvenidos a la casa de Dios. Dios bendiga al joven allá atrás que nos visita. Un aplauso por el joven que nos está visitando en esta mañana. Amén. Y Dios también bendiga a mi hermano Samuel Figuereo y a su esposa Carmen, que están aquí también de visita desde Indiana, Estados Unidos. Son bienvenidos a esta casa, la casa de nuestro Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, gloria a Dios. Me gozo con ustedes porque han seleccionado el mejor lugar, que es la casa de Dios. Usted pudo estar en otro lugar, sin embargo usted dijo: no, hoy yo voy para la casa de Dios a escuchar la palabra de Dios. Amén. Y bendecimos a las personas también que siempre nos dan seguimiento a través de las redes sociales. Son bienvenidos también a esta transmisión, y sabemos que la palabra de Dios tendrá un lugar en su mente y en su corazón, porque su palabra son nuevas cada día. Dígalo conmigo: su palabra son nuevas cada día. Amén. Y yo necesito que usted, donde está, incline su cabeza y cierre sus ojos con nosotros y dígale al Señor, dígale al Espíritu Santo: Espíritu Santo, habla mi vida de una manera especial. Díselo. Ora al Padre. Habla con el Padre y dile: Señor, necesito que tu palabra me ministre, que tu palabra me edifique, que tu palabra pueda crear ese fundamento en el nombre de Jesús. Díselo al Señor, díselo al Señor. Dile: necesito que tu palabra ministre mi espíritu, que tu palabra pueda ministrar a lo más profundo de mi corazón. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo sé que siempre, cada domingo, todos ustedes me prestan mucha atención, y aquellos que nos dan seguimiento a través de las redes sociales también nos prestan mucha atención a lo que enseñamos cada día. Tenemos muchos seguidores que siguen nuestras enseñanzas, que siguen nuestras prédicas, tanto aquí en el país como en otros países. Tenemos personas que nos dan seguimiento constante de Estados Unidos, de diferentes lugares de Estados Unidos. Personas que también nos dan seguimiento desde algunos países europeos. Otros nos dan seguimiento de Sudamérica, Centroamérica, o sea, de toda Iberoamérica, de toda Latinoamérica. Nos escriben y nos dan seguimiento.
Y otros también nos critican, porque siempre hay personas religiosas con una mentalidad completamente divorciada de lo que la palabra de Dios establece, que siempre viven buscándole la cuarta, la quinta, la sexta pata al gato. De manera que hay de todo. Y el que está en las redes sociales predicando la palabra se expone a muchas cosas. Amén. Pero la gran mayoría de personas que nos dan seguimiento están totalmente de acuerdo con lo que nosotros enseñamos. Y yo creo que hoy vamos a irnos a agua muy profunda. Y cuando yo le digo que nos vamos a ir a agua muy profunda, necesito que usted se ponga el cinturón de seguridad. Cuando uno aborda un avión, que el avión va a despegar, ¿sabe qué el piloto anuncia? El piloto anuncia lo siguiente. El piloto dice: abróchense el cinturón, porque vamos a despegar. Amén. ¿Y por qué? Porque hay turbulencia. Cuando el avión comienza a despegar, se siente el movimiento de que algo comenzó a despegar. Pero cuando ya está en el aire y está estable, entonces también se anuncia: pueden ahora desabrocharse el cinturón, pueden relajarse un poco. Pero cuando va a aterrizar, entonces el piloto vuelve a decir: abróchense nuevamente el cinturón de seguridad. Y lo mismo les digo a ustedes en el día de hoy, porque el tema que vamos a tratar hoy es una serie. O sea, no vamos a conocer todo el contenido de la palabra de hoy, pero sí una gran parte. Y esta es la primera parte de esta serie que vamos a comenzar en el día de hoy, conocida con el tema: los hijos de Dios en la nueva creación. Ese es el tema que vamos a tratar, porque hay una disputa de años. Algunos dicen: bueno, una vez yo recibí la salvación en Cristo Jesús, la salvación no la puedo perder. Y otros dicen que sí, que la salvación se puede perder. Y hay una discusión de años. Pero a medida que nosotros vayamos profundizándonos en esta poderosa enseñanza de la palabra, vamos a descubrir muchísimas cosas. Vamos a descubrir muchísimas cosas. Y usted irá, a medida que vayamos explorando la palabra de Dios con mucha profundidad, usted irá, ¿verdad?, sacando sus propias conclusiones. Le advierto que esta enseñanza es para aquellos que han alcanzado madurez y para aquellos que tienen sus sentidos espirituales ejercitados. Amén. Amén. De manera que esta enseñanza es una enseñanza apostólica para aquellos que han alcanzado ciertos grados de madurez, y también para aquellos que apenas están comenzando, están gateando en el Señor. Siempre yo he dicho que es mejor trabajar con los bebés espirituales que con gente que ya ha recibido un sinnúmero de dogmas, de tradiciones, porque entonces el trabajo es doble. Cuando una persona está llena de dogmas, está llena de tradiciones y de enseñanzas que contradicen la palabra, entonces para trabajar con ellos es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque hay que ayudarlo a desaprender para entonces comenzar a aprender. Y es difícil desaprender. Hay gente que dice: no, a mí me enseñaron así, a mí me formaron así, de esta manera, de esta forma, y esto es lo que yo creo, y se aferran a sus viejas tradiciones. Y por eso yo necesito que usted abra sus oídos espirituales, porque el tema que voy a compartir con ustedes es un tema sumamente complejo. Y si yo le digo que es complejo, es porque tengo años estudiando eso. Incluso estoy escribiendo un libro hace un tiempo que ya dejé de escribirlo, tengo que volverlo a retomar, conocido como el misterio de la salvación, porque para mí la salvación es un misterio. Y a medida que nosotros vayamos profundizándonos en esta enseñanza, usted va a descubrir el por qué yo digo esto. De manera que este tema es un tema
muy complejo porque es uno de los misterios que están encapsulados en las Escrituras. Están encapsulados en la palabra de Dios. Y yo lo que estoy tratando es, en mi humana y en mi limitado conocimiento, lo que estoy tratando es de explicarle ese misterio a todos ustedes. Entonces, para poder interpretar este misterio, tiene que haber un cambio de paradigma. Dígale al que está a su lado, tiene que cambiar tu manera de pensar. Dígale al que está a su lado, tiene que cambiarte los espejuelos. Tiene que cambiarte las lentillas para que pueda ver las Escrituras desde una posición elevada y para poder ver como Dios quiere que nosotros veamos. Eso es bien importante. Entonces, muchas veces nosotros necesitamos abrir nuestros ojos espirituales. Dígale al que está a su lado, tienes que abrir tus ojos espirituales. Porque hay personas que tienen sus ojos vedados, que aunque usted le muestre la palabra de Dios, no pueden entender lo que la palabra de Dios expresa, porque están ciegos espiritualmente hablando. Entonces, esos ojos necesitan una operación, necesitan ser tratados. Por lo menos los médicos de la vista, cuando van a operar a una persona de la vista, ahora en tiempos modernos, ellos usan rayo láser. Hay personas que en el mundo espiritual necesitan de esos rayos láser para que puedan ver las Escrituras de una manera correcta. Amén. Hay que quitar ciertas cataratas de los ojos. Estoy hablando en términos espirituales, para que la visión tú la tengas mucho mejor, para que tenga una mejor comprensión de lo que la palabra de Dios establece. Ahora, yo le aseguro que si usted me presta atención, a partir de ahora tu vida y tu seguridad en Cristo será completamente distinta. Y necesito que usted junto a mí estudie conmigo la palabra de Dios y eche a un lado todo lo que usted ha aprendido hasta ahora acerca de la salvación. Porque hay muchos conceptos que nos los enseñaron hombres sinceros y valoramos lo que ellos hicieron por nosotros. Nos enseñaron las Escrituras de manera muy sincera, con mucha pasión, con mucho amor, pero nos enseñaron sinceramente mal. Y necesito que usted abra su Biblia conmigo en Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, antes de leer el 13, voy a leer el 12. Aunque no está ahí el 12, porque fue algo que lo recibí hace unos cuantos minutos atrás. Pero quiero que leamos el versículo anterior a ese, que es el 12. Juan 1:12. Dice la palabra en Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora hay una nueva versión, la versión de la Biblia americana, King James, que dice de ese mismo texto bíblico: pero a todos los que les recibieron, les dio poder para convertirse en hijos de Dios, incluso a los que creen en su nombre. Incluso a los que creen en su nombre. A los que creen en su nombre le dio derecho legal de ser hecho hijo de Dios.
le dio autoridad de ser hecho hijo de Dios. Y mira lo que dice el texto bíblico en Juan capítulo 1 versículo 13, que es el texto bíblico que le sigue. Y aquí hay un misterio que creo que ese solo texto bíblico nos va a tardar estudiarlo por lo menos 2 meses. Fácilmente en ese solo texto bíblico agotamos 6 o 7 enseñanzas, que son algunos 7 domingos, para que usted entienda la profundidad que hay en ese texto bíblico y el misterio que se esconde en ese solo versículo de la palabra. Y no le estoy mintiendo, ni estoy exagerando. Lo vamos a ver, lo vamos a desglosar. La palabra dice en Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dígalo conmigo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Un aplauso fuerte al Dios que vive. Fuerte que se oiga en el cielo. Dos retoños han nacido. A uno le concibió su madre, al otro lo eligió Dios para concebirlo en la eternidad. Suena sencillo, pero es bien profundo lo que le estoy diciendo. A uno lo lleva su madre en el vientre, al otro lo engendra el Espíritu Santo en el interior de aquel hombre o mujer que ha recibido la obra redentora de Jesucristo. Uno nace en el mundo físico, un mundo limitado, en esta dimensión de vida, pero el otro nace a la vida ilimitada de Dios en el reino espiritual de su amado Hijo. Escuche bien esto: uno crece, se desarrolla y muere, el otro crece y se desarrolla en la nueva vida, en la vida nueva creada por el poder de Dios, y su fin es la glorificación eterna. Lo que significa es lo siguiente: todo el que ha nacido de nuevo ha nacido 2 veces. Ha nacido biológicamente, naturalmente, y ha nacido espiritualmente. Por eso la palabra le llama nuevo nacimiento. Y todos conocemos la historia de Nicodemo cuando visitó a Jesús, que eso lo vamos a desglosar después. Simplemente quise abrir un paréntesis. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, que era un religioso, un maestro de la ley, le dice Jesús a Nicodemo: para tú poder entrar y ver el reino de Dios, tiene que nacer de nuevo. Y Nicodemo se quedó como en el aire, porque Jesús le está hablando de un misterio. Y los misterios no son entendidos al menos que tú no recibas revelación espiritual, información en el mundo espiritual acerca de ese misterio. Cuando Nicodemo escucha eso, aunque lo vamos a desglosar después, vuelvo y repito, Nicodemo entonces le dice a Jesús: ¿y cómo puede ser posible eso? ¿Cómo un hombre viejo puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dijo: tú te sorprendes, estoy parafraseando, tú te sorprendes cuando me escuchas decir que es necesario nacer de nuevo. Te estoy hablando simplemente de asuntos naturales. Si tú escuchas los asuntos espirituales, te cae para atrás. Porque lo que es de la carne, carne es. Y lo que es del espíritu, espíritu es.
No te maravilles porque te diga que es necesario nacer de nuevo, porque el viento sopla por donde quiere. De manera que Jesús le habló acerca de un nuevo nacimiento. El único que se atrevió, porque es un misterio, el único que se atrevió en toda la Biblia a hablar acerca de un nuevo nacimiento fue Jesús. De manera que hay dos retoños que han nacido. Diga conmigo, hay dos retoños que han nacido. Uno nació biológicamente y otro ha nacido espiritualmente. Cuando yo estaba en el vientre de mi madre, que de eso le voy a hablar después, desde allí Dios me miró. Cuando tú estabas en el vientre de tu madre, ahí Dios te observó. Pero no solamente te observó ahí, sino que te observó desde antes de tu existencia. Que eso lo vamos a hablar en unos minutos. Es importante que entendamos que hay una realidad que muchos desconocen, y es la realidad del mundo espiritual. Y dentro de la realidad del mundo espiritual existe la realidad de la vida espiritual. Como es real la vida natural, también lo es la vida espiritual. Cuando usted conoce bien la vida natural, entonces usted se capacita para vivir esa vida mucho mejor. Por eso nosotros, en esta vida biológica, en esta vida natural, nos preparamos. Vamos a la escuela primaria, vamos a la escuela secundaria. Algunos cursamos una profesión universitaria porque nos preparamos para vivir dignamente en el mundo natural. Amén. Lo mismo debe suceder en el mundo espiritual. No podemos ignorar todo lo relativo al hombre nuevo. ¿Por qué? Porque tenemos que capacitarnos para cumplir el propósito por el cual Dios nos creó en Jesucristo. Y si nosotros tenemos un conocimiento limitado, esto nos va a incapacitar para alcanzar la abundancia de gloria de la herencia eterna. Es por eso que cuando ignoramos los principios del reino y de la palabra de Dios, esto nos limita. Por eso la palabra dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo es llevado cautivo porque no tiene conocimiento. Entonces, cuando conocemos la palabra de Dios, esto va a producir en nosotros un crecimiento y nos va a capacitar para alcanzar la abundancia de la gloria de la herencia eterna. Pero si no tenemos conocimiento, sucede todo lo contrario. Esto nos impide lograr el conocimiento pleno. Cuando andamos en ignorancia, entonces estamos sufriendo pérdidas de forma constante. El apóstol Pablo tenía una meta en su vida cristiana. Según lo que dice Filipenses capítulo 13, versículo 12. Pablo tenía una meta. Asir aquello, dice Pablo, para lo cual fue también asido por Cristo Jesús. En otras palabras, como Él me conoció antes, como Él me predestinó, yo tengo que hacer exactamente lo que Él me ha llamado a hacer. Entonces, en el contexto de este verso, Él confiesa que no lo ha alcanzado y también contesta que no es perfecto. No que lo haya logrado ya, no es que ya yo sea perfecto, pero añade, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Versículo 14. Y en los versos anteriores, Pablo declaró que para alcanzar su objetivo tuvo que renunciar a todo lo que para él era ganancia. Tuvo que renunciar a todo lo que para él tenía cierta reputación. Notemos su determinación. Él dice, ciertamente
Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y la palabra basura es la palabra lo tengo por estiércol. Lo tengo por excremento para ganar a Cristo. Filipenses capítulo 3 versículo 8. Y en el versículo 10 él define su meta a fin de ¿qué? De conocerle. Diga conmigo, a fin o con el propósito de conocerle. Diga, conocerle. ¿Por qué? Porque la realidad del mundo espiritual se te abre cuando tú lo conoces a Él. Si tú no lo conoces a Él, tus ojos estarán limitados, estarán vedados. Para que el mundo espiritual sea una realidad, tú tienes que conocerlo a Él. Dígale al que está a su lado, tienes que conocer más a Cristo. Para que tú puedas accesar a ese reino espiritual. Y para que puedas vivir la realidad de la vida espiritual. Escuche bien esta parte, que es una parte catedrática. Y por favor, eche sus prejuicios a un lado y vamos a estudiar Biblia hoy. Eche sus prejuicios a un lado y vamos a estudiar Biblia, porque esto va a crear en nuestra iglesia una seguridad tremenda. Por siglos, la iglesia ha entendido el nuevo nacimiento superficialmente. Dije superficialmente. La gente se convierte con la expectativa de mejorar su vida, de superar el temor a ir al infierno, o algunos se convierten por amor al cielo. Unos dicen, no quiero ir al infierno y por lo tanto me voy a convertir a Cristo. Se convierten por temor a ir al infierno. Y otros dicen, yo quiero ir al cielo porque en el cielo hay gozo, hay paz, hay alegría. Pero no entienden lo que Dios hace en su interior. Por consiguiente, no han podido valorar la trascendencia de esa operación del poder de Dios en sus vidas. No han podido valorar lo que Dios está dispuesto a hacer en su vida. Mas sin esta nueva creación no somos nada en Dios. Es decir, si no nacemos de nuevo, no somos nada en Dios. Porque, como lo dijo Pablo, en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. No, eso hay que descifrarlo porque hay gente que no entiende eso. Pablo está hablando con dos grupos o con dos líneas de pensamientos. Un grupo se identificaba con la circuncisión y otro grupo se identificaba con la incircuncisión. Lo mismo está pasando ahora con aquellos que dicen, la mentalidad que yo tengo es la mentalidad judía. Yo estudio cultura hebrea y se jactan hablando hebreo. No, que ya no es Jesús, es Yeshua. No, que ya no es Jehová, ese no es el nombre de Jehová, es Elohim, es Yahweh. Esos son los de la circuncisión. ¿Y cuáles son los de la incircuncisión? Los gentiles. Habían dos grupos. ¿Y qué le dijo el apóstol Pablo a ambos grupos? ¿Qué le dijo el apóstol Pablo? En Cristo Jesús, diga conmigo, en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada. O sea, los conceptos que tú tienes como judío, como hebreo espiritual, como lo que tú quieras, eso no vale nada. Diga, eso no vale nada. Tú puedes tener un montón de griego, un montón de hebreo, un montón de símbolos judíos y prender la vela,
de 6 puntas o de 7 puntas, y usar la Torá, y usar el Talmud, y usar la Biblia que tú quieras. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. ¿Cuáles son aquellas personas? Bueno, los renovados, los que tienen la última revelación, los que tienen los códigos, los que hablan en lengua, los que profetizan. Los gentiles. Dice Pablo, en Cristo Jesús, ni la incircuncisión vale nada. Esa línea de pensamiento no vale nada. Tampoco la incircuncisión, que es la otra línea de pensamiento, que tampoco vale nada. Lo que importa aquí es la nueva creación. ¿Has nacido tú de nuevo? ¿Has nacido tú del agua y del Espíritu? Gálatas capítulo 6, versículo 15. El nuevo nacimiento es un elemento imprescindible para poder ver y entrar en el reino de Dios. No hay forma de que usted vea y entre en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Tú tienes que nacer de nuevo. Dígale al que está a su lado, para ver y entrar en el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Ahora bien, por carecer de esta revelación, muchos nos hemos dedicado a la tarea de fabricar cristianos. Diga conmigo, uy, 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 uy. En algunos círculos de la iglesia, el evangelismo consiste en persuadir a las personas a que acepten ciertas doctrinas. Le enseñan lo que ellos llaman los pasos para ser salvos. Pensamos que si alguien acepta los dogmas de nuestra fe y lleva una vida moral de acuerdo a los principios bíblicos, esa persona es automáticamente cristiana. Es lo que hemos pensado por años. Esto trae como resultado que en nuestras congregaciones haya personas que participan activamente en los programas de la iglesia, se bautizan, cantan coritos, no les pesa diezmar, no les pesa ofrendar, oran, hacen trabajos misioneros, etcétera, etcétera, pero no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. Tienen apariencia de trigo, pero no son trigo. Están con nosotros, pero no son de nosotros. Por eso muchas personas llegan y se van. Y si se fueron, dice Pablo, era porque no eran de nosotros. No han nacido del agua y no han nacido del Espíritu. Y yo quiero que tú entiendas esta verdad que hemos descubierto por años. Los cristianos no se hacen, nacen. Dígale al que está a su lado, los hijos de Dios no se hacen hijos de Dios, sino que nacen. Un aplauso fuerte al Dios que vive. Nacen. El que no nace no entiende ni puede ver el reino de Dios. Porque se puede hacer todo lo que hace un cristiano y no ser un cristiano. Los cristianos no se hacen, nacen. Por eso hay personas que hablan como habla el trigo, camina como camina el trigo, hace todo lo que el trigo se supone que debe hacer, pero no son trigo, son cizañas. Son cizañas. Y cuesta entender esto por revelación. Lo que viene ahora te va a dejar estupefacto. Y yo quiero que usted abra sus oídos espirituales, no solo sus oídos biológicos. Quiero que abra sus oídos espirituales para que entienda lo que viene a continuación.
El tema de hoy dentro de esta serie es concebidos por su voluntad. Diga conmigo, yo he nacido de nuevo y he sido concebido no por mi voluntad, sino por su voluntad. Mira, si usted recibió eso, un aplauso usted da. Porque ahí lo que yo estoy diciendo y enseñando por la palabra es que la salvación no depende de mí, sino que la salvación es de Jehová. Dígale al que está haciendo la salvación, no depende de lo que yo hagas o deje de hacer, sino que la salvación viene de Jehová. Le voy a dar una cátedra en el día de hoy, así que agárrese bien. Dígale al que está a su lado, tú has sido concebido no por tu propia voluntad. Yo he sido concebido no por mi propia voluntad, sino por su voluntad. Por su voluntad. Todos los que nacen de Dios en la nueva creación, los hijos de la familia espiritual del Padre Eterno, antes de ser engendrados por su poder, son concebidos por su soberana voluntad. Oye bien lo que estoy diciendo. Antes de ser engendrados por su poder, son concebidos por su soberana voluntad. La Biblia dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:13. Ahora bien, el diccionario define la palabra concebir de la siguiente manera. Concebir es dar existencia en el seno a un nuevo ser por medio de la fecundación. Formar en la mente idea o concepto de una cosa. Comenzar a sentir una pasión o efecto. Lo dice el diccionario Manual Ilustrado de la Lengua Española en la página 299, con todo y página para que usted lo busque. Esto fue exactamente lo que pasó con nosotros en Dios antes de que el mundo fuese. Pasó eso con nosotros antes de que el mundo existiese. ¿Entendió hasta ahí? ¿O me devuelvo? El Señor nos concibió a nosotros, a todo el que está aquí, posiblemente, a todo el que está aquí, posiblemente, el Señor lo concibió por su voluntad antes de que el mundo fuese. El Padre nos dio existencia en el seno de su propósito eterno. Aquel que llama las cosas que no son como si fuesen, nos formó en su mente infinita para que al tiempo de su voluntad fuésemos engendrados y nacidos por su Espíritu. Ay, dame yo ponerle otro ejemplo. Antes de que el hombre creara esta botellita, la concibió en su mente. Y luego la trajo a la existencia. Primero vino el querer y luego vino el hacer. ¿Vamos bien? Esto se lo voy a dar de cucharita a cucharita. Dios, ¿qué hizo con nosotros? Dios hizo exactamente lo mismo. Antes de que el mundo fuese, nos concibió en su mente. Nosotros no existíamos. ¿Existíamos dónde? En la mente del Creador. En la mente del Creador estaba el primer hombre, Adán. Estaba Eva. Y luego estábamos nosotros.
Aquel que llama las cosas que no son como si fuesen, nos formó en su mente infinita para que al tiempo de su voluntad fuésemos engendrados y nacidos por su espíritu. O sea que tanto el nacimiento biológico nuestro como el nacimiento espiritual no es por pura casualidad ni coincidencia, estaba dentro del plan y del propósito eterno de Dios. Concebido en su santo consejo, llegamos a ser hijos legítimos en la gran familia celestial. Toda obra, antes de ser engendrada en la acción, es concebida primero en la mente, lo que acabo de explicar con el ejemplo. Ningún artefacto es fabricado antes que se invente. Primero se inventa y luego se fabrica. Primero está en la mente de alguien el diseño y luego se fabrica lo que se ha diseñado. Amén. Es por eso que tú no eres cualquier cosa. Si tú has nacido de nuevo, siéntete privilegiada, porque nadie podrá arrebatarte de sus manos. Dígale al que está a su lado, tú tienes que sentirte contento, porque tú no eres un accidente. Tú formas parte del propósito eterno de Dios. Y le voy a explicar este verbo griego que es bastante interesante. La palabra concebir y engendrar puede que sean la misma cosa. De hecho, en el Nuevo Testamento se usa la misma palabra para ambos términos. El verbo griego genao se traduce a veces engendrar y otras veces concebir. Entonces, en esta enseñanza vamos a establecer entonces cuál es la diferencia. La diferencia entre estos dos términos es el tiempo. Hay dos tiempos. Escuche bien. Está el tiempo en que el Señor nos concibe y está el tiempo en que el Señor nos engendra. ¿Te das cuenta? Nos concibió en su mente en la eternidad, desde antes que el mundo fuese. Pero ¿cuándo nos engendró? Cumplido el tiempo. Es posible que Dios haya permitido que tú nacieras, que te desarrollara, y a la edad de 15 años tú recibiste a Jesús. Otros lo recibieron a la edad de 20 años. Otros lo recibieron a la edad de 40 años. Otros lo recibieron a la edad de 60 años. Fueron engendrados a esa edad. Y otros fueron engendrados apenas unos minutos antes de morir, como el ladrón de la cruz, que Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo no sé si usted me está siguiendo. De manera que no es que haya una diferencia de esos dos términos. Lo que hay son dos tiempos. Dios, antes de engendrarnos por la acción de su poder, nos concibió en el seno de su voluntad. Primero vino el querer y luego vino el hacer. Es decir, que si usted nació de nuevo tal día, hay gente que hasta cumple años. Yo me convertí en tal fecha y hoy tengo 8 años en el Señor. Yo nací de nuevo hace 8 años. Otros dicen: yo nací de nuevo hace 20 años. Otros dicen: yo nací en el Evangelio, porque Dios lo escogió desde antes. Desde antes. El Señor a todos nosotros, posiblemente, porque hay hijos que lamentablemente son hijos de perdición, y la Biblia también habla de eso, pero hoy yo no voy a hablar de eso. Pero déjame decirte que si tú has nacido de nuevo, tienes que alegrarte, tienes que gozarte, porque Dios primero lo hizo en su mente, en la eternidad, para allá atrás. Cuando todavía Adán no existía, ya Dios te escogió, ya Dios me escogió. Y cumplido el tiempo, nos engendró con su poder. Diga conmigo: nos engendró
con su poder. Escuche bien esto. Escuche bien esto. En las últimas décadas, debido a la explosión demográfica, o sea, el gran crecimiento de la población humana, los hombres han hablado mucho de planificación familiar. En algunos países no se les sugiere a los matrimonios el número de hijos que quieren tener, sino que se les obliga a procrear la cantidad que les impone el Estado, por la sobrepoblación que quizás haya en esa nación. Amén. Cada planilla tiene fotos ilustrativas. Antes de que esto se produzca, en el vientre de tu madre, Dios lo había planificado. O sea que tu nacimiento biológico tampoco es casual. En Occidente, por ejemplo, es común oír a las parejas decir: decidimos crear 2 hijos. Otros dicen: no sé si quiera hijos, quizás tenga uno. De manera que por lo general, cuando un bebé nace sin planificación, se le trata como un niño no deseado. Casi siempre esa criatura percibe el rechazo de sus padres y con frecuencia queda afectado emocionalmente. Esto es algo que yo lo he investigado. No es asunto mío, es algo que yo lo he investigado. Los creyentes, escuche bien esto ahora. Los creyentes nacidos de nuevo por el Espíritu Santo, no tenemos ese problema, porque fuimos planificados por la voluntad de Dios antes de los tiempos de los siglos. Y está en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Todo lo que te estoy enseñando es en base a lo que la palabra dice. Nosotros no nos consideramos hijos indeseados, todo lo contrario, nos consideramos hijos deseados, porque el Padre decidió engendrarnos. Nadie lo obligó a hacerlo, Él decidió voluntariamente engendrarnos. No somos el resultado de un accidente o una casualidad, sino del propósito divino. No vinimos a la existencia espiritual por voluntad de sangre o de varón, sino de Dios. El apóstol Pablo habla de ese proceso existencial y lo dice de esta manera en Romanos capítulo 8, versículo 28 hasta el 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Amén. Esto hay que explicarlo. Esto hay que explicarlo. Vamos a ver cuál es el proceso de ese ser espiritual que está dentro de nosotros. Vamos a ver cuál es ese proceso. En la vida natural somos engendrados por nuestros padres. Luego nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Eso es en la vida natural. Básicamente este es el proceso del ser humano. Si no interviene la muerte antes, podemos decir que los que fueron engendrados nacerán, y los que nacieron crecerán, y los que crecieron se reproducirán, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es en nuestra vida natural biológica. El apóstol Pablo explica este proceso del ser espiritual en la epístola a los Romanos, en el capítulo 8, del 29 al 30. ¿Cómo sigue? Lo explica Pablo. Número 1, los conoce. ¿Y cómo es que me conoce si yo no existía? ¿Cómo es que me conoce si yo no existía? Existíamos en su mente, recuerda. Diga conmigo, existía en su mente. Primero los conoce.
luego los predestina. Por eso no todo el que nace de nuevo. No todo el que nace biológicamente nace de nuevo. Porque el hecho de que te conozca en la eternidad y que tú nazcas biológicamente no significa que te predestina. Porque el ladrón que estaba al lado de Jesús en la cruz no hizo nada, absolutamente nada para merecerse la salvación. No fue a la iglesia, no recibió doctrina, no diezmó, no ofrendó. Lo único que hizo fue decirle a Jesús: acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Y dijo eso porque el Señor produjo en él el querer como el hacer. Y Dios le dijo: hoy, no mañana ni pasado, hoy, now, ahora, estará conmigo en el paraíso. Entonces, quiero que entienda esto, porque lo que viene después de esto es una bomba. El proceso del ser espiritual. Tú lo estás mirando sencillo ahí, pero eso me costó años de estudio. Escuche bien. Y le ha costado años de estudio a hombres de Dios con revelación. Escuche bien este proceso. Los conoce, luego los predestina, número 2. Número 3, los llama. Número 4, los justifica. Y número 5, los glorifica. Ese es el orden escritural. Primero, te conoció. Segundo, te predestinó. Y tercero, te llamó. ¿A cuánto Dios llamó? Pero antes de llamarte, ¿qué hizo? Te conoció y te predestinó. Vamos a seguir. Nota que primero el Señor los conoció, nos conoció. Y segundo, nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Con esto quiere decir que Dios predestinó que a los que antes conoció nazcan de nuevo para ser creados conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Jesús sea el primogénito de la nueva familia de Dios. Por eso la palabra le llama a Jesús el primogénito entre los hermanos. La palabra dice que en tercer lugar los llamó, lo que nos muestra que el nuevo nacimiento precede al llamamiento para ser salvos. Mira, lo que yo acabo de explicar, no sé si usted lo agarró, si esa bola le pasó a 100 millas por hora, pero yo necesito repetirle esta palabrita acá, porque hay gente que lo piensan al revés. Lo piensan al revés. La palabra dice, en tercer lugar, los llamó, lo que nos muestra que el nuevo nacimiento precede al llamamiento para ser salvo. En otras palabras, antes de Él llamarte, ya Él te conoció y te predestinó para que tú seas una nueva criatura. Antes de Él llamarte y de que se produjera por su poder el nuevo nacimiento, ya tú habías nacido en su mente. Para que me entienda, ya nosotros habíamos nacido en su mente porque nos predestinó para salvación. Por eso el que ya ha sido predestinado no puede resistirse a su llamado. Hello. Dígale al que está a su lado, si tú has sido conocido por el Padre, si tú has sido predestinado, no puedes resistirte a su llamado. Porque nadie oirá la voz del llamado del Espíritu Santo si todavía no ha venido a la existencia espiritual.
Así como un niño no puede oír, ver, caminar o respirar si todavía no ha sido engendrado, tampoco uno que no ha nacido a la vida de Dios puede ver ni entrar al reino de Dios. Por eso la palabra dice: el que de Dios, la palabra de Dios oye. Y el que no es de Dios detesta la palabra, no puede ni escucharla. Pero el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Le voy a repetir esta palabra porque es bien importante. Nadie oirá la voz del llamado del Espíritu Santo si todavía no ha venido a la existencia espiritual. Así que como un niño no puede oír, ver, caminar o respirar si todavía no ha sido engendrado, tampoco uno que no ha nacido a la vida de Dios puede ver ni entrar en el reino de Dios. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo para ver y entrar al reino de Dios. Por eso usted ha visto casos donde le ha predicado a alguien que se está casi muriendo y te dice: no, me voy al infierno. Y siempre cito el ejemplo de un familiar de mi esposa, porque ese caso me chocó tanto y me dolió tanto, porque yo fui con tanto amor a predicarle el evangelio. Él estaba agonizando en el hospital Darío Contreras, con el vientre hinchado. Yo hasta sangre le doné a ese muchacho y me senté 1 hora a predicarle el evangelio, porque yo sabía que se iba a morir. Y me senté 1 hora a hablarle de Cristo. Y al final me dijo: nadie nace para ser planta. Yo no voy a recibir a Cristo. Prefiero irme al infierno. Y yo me quedé en shock. Me quedé estupefacto. Dios mío, cuánta incredulidad. Cuánta dureza. Cuánta dureza. Porque el malhechor que estaba al lado de Jesús se encontró con Jesús en el paraíso, pero el otro se perdió. Unos nacen porque fueron concebidos y predestinados, y otros simplemente, aunque tú le hables de Cristo y los force a entrar por la puerta estrecha, no van a entrar porque no han sido ni conocidos ni predestinados. Así que si alguien no se convierte, descansa, porque la salvación es del Señor. Díselo al que está a su lado: la salvación es del Señor. Y para mí esto es bien importante, porque hay gente que se frustran cuando ven que la gente no se entrega a Cristo. Si no se entregó es porque no fue conocido por Él, no fue engendrado por Él en la eternidad. Pero, y esta es la seguridad que tenemos, ¿cuánto están seguros en Él? Pero si fuiste engendrado y no eres abortivo, seguro nacerás, crecerás, te reproducirás. Pero hay personas que se pierden. ¿Por qué? Porque no logran nacer. Dígale al que está a su lado: hay gente que están con nosotros, pero como no son de nosotros, no logran nacer. Y por eso usted lo ve todo el tiempo haciendo diablura dentro de la iglesia, porque son personas que no han logrado nacer. Leen la Biblia, ofrendan, diezman, pero no dan frutos porque no han logrado nacer. Son abortivos. Diga conmigo: son abortivos. Pero si usted logra nacer, si usted logra nacer de nuevo, es porque Dios te ha conocido, es porque Dios te ha predestinado, y por eso te hizo una nueva criatura, y por eso te llamó. Y no solamente te llamó, sino que te justificó y también te guardará para la glorificación. Diga conmigo: Él nos guardará, nos preservará para la glorificación.
Este cuerpo mortal será absorbido por la inmortalidad. Eso es cuando la salvación se consuma por completo. Se le llama en la Biblia la glorificación. El que comenzó en nosotros la buena obra la completará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Así que nuestra vida nueva no comenzó aquí y ahora, sino en Dios antes de los tiempos de los siglos. Ay, ay, ay. Dígale al que está a su lado, esto no es del que corre, ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Dale gracias a Dios que tuvo misericordia de ti. Un aplauso fuerte al Dios que vive. Yo le doy gracias a Dios que tuvo misericordia de nosotros. Diga conmigo, esto no se trata de hacer ejercicios religiosos, dogmáticos, tradicionales. Esto no comenzó aquí ni ahora. Esto comenzó en Dios antes de los tiempos de los siglos. El otro elemento es la justificación. Mira cómo Pablo lo comunica. En Romanos 8:30 podemos observar que en cuarto lugar los justificó. Nuestra justificación la adquirimos cuando creemos ¿en quién? En Jesucristo. Romanos 5:1, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pues cuando el Espíritu llama, únicamente viene y acepta el que cree. El que no cree no acepta a Cristo. Pero el que cree lo recibe por la fe. La fe es un don de Dios. Efesios 2:8. Un fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Los nacidos de Dios reciben una medida de fe. Romanos 12:13. Por tanto, nadie puede tener fe si todavía no ha nacido a la vida espiritual. Así que el nuevo nacimiento precede también a la justificación. Y en quinto lugar, los glorificó porque la glorificación es la etapa final del proceso del nuevo hombre. Ese es el proceso que hay. De manera que la nueva creación precede a la justificación también. En conclusión, porque vuelvo y repito, es una serie y esta simplemente es la primera parte, y no quiero hacer cada serie muy larga, sino que usted entienda y se mantenga masticando durante la semana, rumiando como rumean las vacas durante la semana. En conclusión, así como en la vida natural lo que no se engendra no nace, obviamente, lo que no se engendra no nace, ni mucho menos crece, ni se reproduce, ni hace lo que hacen los que viven en este mundo, en la vida espiritual. Es necesario nacer de nuevo. Para dar fruto es necesario nacer de nuevo. Y esto no depende de nosotros. Diga conmigo, esto no depende de nosotros, sino de la misericordia de Dios, según nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. ¿Nos escogió para qué? Y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1 del 4 al 5 y versículo 11. Diga conmigo, el Señor nos entregó el paquete completo desde la eternidad. Dígale al que está a su lado, no depende de ti.
no depende de mí. La salvación viene de Dios. Si usted logró nacer de nuevo, nadie podrá arrebatarte de sus manos. El problema es, pastor, pero ¿por qué algunos se descarrían y se pierden? Porque no lograron nacer. El que no nace no da fruto permanentemente. Es un abortivo. Usted ha visto muchos abortivos. Usted ha visto a muchas personas que después de un tiempo se apartan porque son abortivos, no pueden dar fruto, están incapacitados para fructificar. Pero si usted ha nacido de nuevo, usted va a permanecer. Y no es que no peque, puede pecar, se puede extraviar, pero el que está en este camino, dice la palabra, por torpe que sea, no se va a extraviar. Y tú eres hijo, escucha bien esto, que esto es importante, que lo vamos a desglosar después en otra enseñanza. Si tú eres hijos, aunque en este momento estés comiendo la garroba con los cerdos, tú vas a recapacitar porque eres hijos y dirás: en la casa de mi padre hay abundancia de pan, en la casa de mi padre hay muchos jornaleros. Me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Dígale al que está a su lado: el Señor me escogió antes de que el mundo existiera. ¿Y me escogió para qué? ¿Para qué me escogió? Para salvación. Por eso la doctrina de la salvación tenemos que reestructurarla. Dígale al que está a su lado: la doctrina de la salvación hay que volverla a estudiar, pero con otros lentes. Díselo, con otras lentillas. Porque por años hemos creído que la salvación es por obra, que la salvación depende de lo que yo hagas. Y me he visto de esta manera y dejo de hacer esto, que lo vamos a ver eso en la próxima enseñanza, con lujo de detalle y con punto y coma, que depende de cómo yo vista, de cómo yo me peine, de que si voy a tal lugar o no voy, si voy al cine o no voy, si voy a la playa o no voy. De ahí va a depender mi salvación. Y no depende de eso, porque el Señor te conoció antes. Pastor, ¿y qué pasa con aquellos que han nacido de nuevo y siguen entonces con un comportamiento carnal? Eso lo vamos a explicar también en la próxima enseñanza. Amén. Póngase de pies y dile: Dios, revélame la escritura, revélame la palabra. Díselo: revélame con punto y coma lo que tu palabra establece. Y gracias porque me ha escogido para salvación. Gracias porque me ha llamado para cumplir con tu asignación, con tu propósito. Y voy a fructificar y voy a dar frutos y me voy a reproducir, porque si nací voy a caminar contigo. Si nací voy a andar en novedad de vida. Si nací voy a cumplir con tu propósito y con tu santa voluntad. Comienza a darle gracias a Dios. Comienza a darle gracias a Dios. En estos días me hicieron una entrevista televisiva. Una de las preguntas que la muchacha me hizo fue: ¿y tú nunca te has descarriado? ¿Y tú nunca te has apartado del Señor? Y le dije: después que nací de nuevo, nunca he mirado hacia atrás. Porque los que son de Dios perseveran. Los que son de Dios, diga: los que son de Dios perseveran, perseveran, perseveran. Y si tú eres de salvación, si tú eres de salvación y aún
no te han llamado, espera el llamado. Espera el llamado, que el Señor te lo hará, porque tú has sido conocida por el Padre y predeterminada desde antes de la fundación del mundo. Oh, gracias, 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 gracias.